Ok. Eh, Muy bien, aquí nosotros tenemos una viga, ¿verdad? Tenemos una viga y nosotros necesitamos calcular el centroide de esta viga. Los numeritos que están aquí al lado son las medidas longitudinales que tiene esta viga. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo calcularía el centro de esta viga? Lo más recomendable, yo puedo utilizar algunos métodos aquí podría ser de esta viga un rectángulo y eliminar toda la parte que esté en blanco para saber cuál es la masa y con esta masa ubicar un centro. También podría convertirla en figuras geométricas planas conocidas para ir sacando el centro de cada una de sus partes. También podría, eh, como nos decía Gilín, agregar líneas principales que me permitan establecer la ubicación de la viga para poder determinar cuál es su centroide. Ok, entonces miremoslo desde ese punto de vista. Agreguémosle a esta viga, agreguémosle líneas principales. Allá tengo X y tengo Y, ¿verdad? Y para no salirnos de la partitura de cada espacio, ubiquémosles cuadrículas. Ahí, ¿ok? Si ustedes pueden notar, las separaciones o las líneas están cada 5 centímetros. Entonces ya tenemos una figura que está relacionada por la izquierda con el eje de las X y por el lado de abajo, perdón, arriba por el eje de las Y y abajo por el eje de las X. ¿Ok? Ahora, necesitamos nosotros primero saber calcular. Es necesario que ustedes sepan que cada vez que existe un rectángulo, digamos que bueno, ahí tenemos un rectángulo, ¿verdad? ¿Cómo yo calculo el centro de ese rectángulo? Utilizo una fórmula que va a ser, este rectángulo todos sabemos que tiene aquí abajo una base y del lado de acá tiene una altura, ¿verdad? Cuando nosotros calculamos las áreas va a ser esto, base por altura. Okay. Entonces, para calcular la parte donde debo indicar la línea principal de, de la base, entonces la fórmula sería base sobre 2. ¿Ok? Base sobre 2. Y con relación a la altura, tendría que hacer exactamente lo mismo, que sería altura sobre 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que la base yo la tengo que dividir en dos partes. Voy a ponerle aquí una línea para dividirla y digamos que más o menos la divido en dos partes, más o menos es aquí. Disculpen la falta de precisión, pero es que no estoy trabajando con reglas. Y la altura también debo dividirla para dos. Estamos haciendo una clase primero de geometría. Más o menos allí, ¿verdad? Ok. Donde esto se une aquí en el centro, aquí en el centro, esto, este sería el centroide de, pongamos otro color para que sea diferente. Este puntito sería el centroide del rectángulo. Allí. ¿Ok?
Entonces la base la dividimos en dos partes para trazar la línea principal y la altura la dividimos en dos partes para trazar la línea principal. Listo. Otra forma en que nosotros podemos obtener este punto del centro sería cruzando los extremos, porque como esto es una figura rectangular, un polígono regular, entonces podría ser de que yo trace una línea que comience aquí y termine aquí, y otra línea que comience aquí y termine aquí. ¿Ok? Ustedes se encuentra que coincidimos en el centro, coincidimos en el centroide, o sea, ya tenemos una figura geométrica dividida. Pero no todas las figuras geométricas tienen el mismo comportamiento. Imaginémonos ahora que tenemos un rectángulo. Ok. Si es un rectángulo, yo ya no utilizo esa fórmula, yo voy a utilizar otra fórmula. Voy a utilizar una fórmula que como es un rectángulo y el rectángulo es un cuadrado dividido para dos, entonces yo tenía que decir altura, perdón, uno sobre 3. Bueno, como es un triángulo, entonces aquí la altura va a ser un tercio y la base igual va a ser un tercio. Yo lo voy a dividir a un tercio de la base y a un tercio de la altura. El tema aquí es de dónde yo tomo el tercio, desde el ángulo rectángulo o desde el ángulo obtuso. Cuando yo pongo un tercio significa que voy a considerar el ángulo rectángulo, el ángulo que está aquí a 90 grados. Porque si yo tomo este ángulo agudo, entonces esta fórmula sería igual, como es obvio, ya serían 2/3, ¿verdad? Para que complete la figura. Y la de acá también sería igual a 2/3. Ok, ok, entonces, ¿qué es lo que tengo? Si yo mido desde aquí, desde este ángulo, entonces tengo que medir 2/3, que más o menos, si lo dividían para 3, aquí sería 1, aquí sería, más o menos aquí. Entonces, esto de aquí se encuentra a 1/3 de la altura del ángulo recto y a 2/3 del otro ángulo. Vamos a graficar aquí que este es el caso. Este es un ángulo. Ahora, la base también tengo que dividirla a sí mismo en tres partes. Más o menos por aquí sería. Digamos que esta es la división. El triángulo lo dividimos en tres partes y nos daría como quien dice esto. Ya. Ok, más o menos esto. Quiere decir que 1/3 es aquí. Y si lo tomo desde el otro ángulo, desde el ángulo agudo, voy a tener 2/3. ¿Listo? Entonces, como esta línea no me sirve aquí, la voy a eliminar. Solo se la puse para que ustedes la miraran y ya. El punto de
cambiarle color. Este punto de aquí. Nos va a marcar cuál es el centroide. Más o menos ahí. ¿Ya? Ahora, si nosotros tuviéramos una circunferencia, esta circunferencia obviamente tiene un centro. Y del centro hacia un extremo, yo tengo algo que se llama radio. Y este radio es igual al diámetro sobre 2. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir es que el radio es el diámetro. Sí sabemos todo lo que es un diámetro, ¿verdad? Es cuando yo tengo una circunferencia y una línea cruza desde un punto al otro extremo pasando por el centro. Eso es un diámetro. Quiere decir que todo es el diámetro, pero si lo divido para 2, solo voy a tener esta partecita y esta partecita sería igual al radio. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya estoy teniendo las divisiones correspondientes. Y cuando yo hablo del radio, me estoy refiriendo a que eso de allí lo voy a calcular con la fórmula de la circunferencia, que sería, para calcular esto de aquí, bueno, solo esto me sirve el radio y el punto de acción sería aquí en medio. Ya, aquí. Listo. Más o menos esa es la idea, esa es la figura. Así como nosotros estamos dividiendo. ¿Qué significan estos puntitos? Significa que si tengo una figura plana y aquí yo perforo con una aguja, estoy perforando exactamente el centro. Y como es el centro de esta figura, lo más obvio aquí es que el cuerpo se encuentre en equilibrio. El cuerpo se va a encontrar en equilibrio. ¿Ok? Ahora, hasta allí más o menos ya lo tenemos graficado, pero ¿y qué hacer con relación al qué hacer con relación al problema que tenemos? Entonces, si nos vamos aquí al problema que tenemos, ten en cuenta que, ¿qué podría hacer yo aquí? Dividir esta viga tipo I en rectángulos. Déjenme bajar un poquito la tonalidad de esto. Vamos a ponerlo por aquí. Ahí. Que lo podemos ver por dentro. Ya ahí. Listo. Entonces, yo voy a considerar esta parte de aquí. A ver, vamos a considerar tres áreas. El de aquí le vamos a llamar área 1. Déjenme ponerle unas lineecitas para que usted sepa a qué me estoy refiriendo. Aquí más o menos. Esto de aquí, esto que estoy marcando aquí, déjenme ponerle todas las líneas. Le voy a cambiar hasta de color para diferenciarlo. Bien. Esto, no, mejor regresemos. Ok, ahí era como lo teníamos, ¿verdad? A esto de aquí vamos a agregarle, vamos a hacer un polígono regular. Vamos a montarnos aquí sobre este polígono.
saber cuál es el área que estamos calculando. Y este es el área que estamos calculando. Ahí sí lo podemos notar, ¿verdad? Ok. Este polígono aquí va a tener un centro. El centro va a ser la mitad de la base por la mitad de la altura. Entonces yo tengo que calcular, primero, vamos a calcular el... Vamos a calcular el área. Espérame un ratito, que tengo un inconveniente aquí con mi ratón. Ya. Vamos a calcular nosotros aquí el área 1 de ese gráfico. A ver, pongámoslo aquí. Área 1. Y esta área 1 sería igual. ¿A qué medida? Sería igual a 15 de base por 5 de altura, ¿verdad? Tenemos eso para calcular el área. Entonces tendríamos 15 por 5, y 15 por 5 es 75. 75 centímetros cuadrados, porque estoy hablando de área. ¿Ok? Listo. También vamos a calcular entonces la relación o la distancia. Como esta distancia dicen dividido para 2, y estoy hablando de un rectángulo, entonces vamos a hablar de la distancia de ese primer rectángulo. Okay. Esa distancia se llamaría, para nosotros, x1 y cuánto. Estamos aquí en el gráfico. Date cuenta que esto mide desde aquí hasta aquí, del 5 al 20, o sea que aquí hay 15. Aquí abajito está el 15. Está bien. Esta es la medida, así como está el 30, así como está el 5 y todo eso, ¿ya? 15 por... Entonces, vamos aquí y vemos que tenemos 15. Déjenme entender con esto. Tenemos 15, perdón, 15 por 5 es igual a 75 centímetros cuadrados. X1, ¿cuánto valdría? Borremos esto para saber cuánto vale X1. A ver, X1, me voy a poner otra vez en el GeoGebra. X1, si nosotros hablamos aquí la mitad, hagamos un segmento aquí para saber dónde es la mitad, dónde es el... Si yo cruzo esta línea aquí, la voy a segmentar de otro color, voy a poner la azulita, y la voy a segmentar. Tenemos, y tenemos ese punto allí, ¿verdad? Entonces el centro viene siendo aquí, exactamente aquí, ¿sí se dan cuenta? Entonces, ¿qué tengo yo? Yo tengo que como esto mide 15 y es base para 2, sería 7.5, ¿verdad? Pero déjenme poner las medidas aquí, ya. Pero de aquí hasta donde empieza el rectángulo hay 5, o sea que si yo sumo 5 más 7.5, esto sería igual a 12,5 centímetros. Ahora necesito saber qué relación tengo con Y. Entonces, continúo aquí y ahora voy a decir que Y1
Y1, ¿a cuánto sería igual Y1? Si tenemos que la altura es 5 y es la altura dividido para 2, entonces la altura ¿cuánto sería? Sería 2.5. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces yo ya tendría el área 1. Yo tendría aquí el área 1. Ahora, me voy de nuevo a álgebra y ahora voy a esquematizar aquí esta otra área, el área 2. Déjenme, igual que antes, hacer un polígono montado allí para decir que este es el área 2. Y le pongo otro color para sacar el centro de aquí. Entonces, esto de allí lo voy a poner verde. Listo. Y vamos a hacerle una vez los segmentos para saber dónde es el centro. Tengo aquí. Y tengo aquí la segmentación. Entonces veamos que el centro es exactamente aquí en esta línea de Y en 20. ¿Verdad? Serían... Sí, 5, 10 en 20. Perfecto. Ok. Entonces, lo mismo que en el otro caso, vamos a calcular esta área 2. Vamos a calcular esta área 2. Aquí al ladito. Déjenme cambiar de color para que no se parezca mucho. Ya. Entonces, procedemos y el área 2, ¿cuánto sería? Des en cuenta en la figura que el área 2 mide 30 de altura por 5 de ancho. Entonces el área 2 sería igual a 30 por 5, que sería 15, sería 150 centímetros cuadrados. ¿Ok? X1, ¿cuánto valdría X1? Como yo estoy mirando aquí X, la altura, ten en cuenta que si esto mide de altura 30, la mitad de 30 es, perdón, estoy midiendo primero en X. En X, como esto mide 5, la mitad es 2.5. Pero yo aquí tengo un cuadrito de 5 y tengo otro cuadrito de 5. O sea que hasta aquí hay 10 más 2.5 aquí, tendría 12.5. Exactamente igual por coincidencia. Este sería X2. Y el de acá sería Y2. Y acá arriba, me olvidé borrar un número. Ya. Ahora calculemos Y. Si me pongo, déjenme ver si puedo dividir la pantalla mejor para no estarnos cambiando. No estarnos cambiando. Sí, sí alcanzan a divisar las dos pantallas, ¿verdad? Ya, ok. Entonces acá yo me voy a mover un poquito más para poder calcular. Entonces, ahora sí, como vamos a calcular Y mide, la altura de este rectángulo es 30. La mitad de 30 es 15, ¿verdad? La mitad de 30 es 15. Y, pero aquí tenemos que desde la referencia a la línea principal de X hay 5, ¿verdad?
5. Y 15, que es la mitad de la altura del área 2, sería 20 centímetros. Exactamente. Entonces aquí corregimos y Y2 valdría 20 centímetros. Ok, hasta allí. Ahora vamos a calcular el área 3. Déjenme poner esto más bajito para que no se tape. Ya. Ok. Ahora voy a copiar esto. Control C y lo pongo acá. Y le cambio el color para que se diferencie del otro. Poner este verde. Ya. Entonces esto de aquí se va a llamar área 3. Por tanto vamos a calcular X3 y vamos a calcular Y3. Ok. Entonces, el área 3, estamos hablando ahora de este rectángulo que está acá arriba, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros polígonos. Y vamos a ubicarlo aquí. Y aquí. Y aquí. Y le vamos a cambiar de color. Vamos a ponerle el color rojo. Ya. Ahora, hacemos el segmento para saber dónde queda el centro. Aquí tenemos que el centro es... Aquí queda el centro, ¿verdad? Entonces, para calcular el área de Y3, ¿qué es lo que tengo? Tengo de base 25 y de altura 5. O sea que este equivale 25 por 5 sería igual a 125, ¿verdad? Si no me corríjame si me equivoco. X3, ahora notemos X, aquí tenemos la línea de las X. X3, como tiene 25 y es la base dividido para 2, dense en cuenta que comienza en Y. 25 dividido para 2 quiere decir que es 12,5. Y si quiero encontrar el punto en X, voy a tener que desde aquí abajo hasta aquí arriba hay 35. Más 5 dividido para 2, porque es la altura dividido para 2, son 2,5. Sería 37,5. ¿Okay? Entonces, en Y tendría 37,5. Ok. Allí ya tengo las áreas. Allí ya tengo las áreas. ¿Y para qué me sirven estas áreas? Yo ya tengo 3 centroides, uno aquí y uno aquí. ¿Cuál sería el centroide de toda la figura de aquí? ¿Dónde quedaría? ¿Sería esta o sería la de acá? Díganme, chicos. ¿Cuál sería? ¿Qué color? Este de aquí. Este, el verde. Ya, pero una cosa. ¿Te has fijado que este rectángulo no es el mismo rectángulo acá? Si este rectángulo midiera 25 de base por 5 de altura, ahí sería igual y ahí sí sería este el centro. Pero al este ser más pequeño, significa que ya no está, el equilibrio del rectángulo de en medio no va a ser el equilibrio de todo el cuerpo, de toda la masa. ¿Qué deberíamos hacer allí?
Chicos, recuerden, yo los estoy ayudando a que recuerden. Pero ustedes tienen que recordar. Lo multiplicaría. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Pero tú no me puedes hacer la misma pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes, pues. Porque ahí, ¿qué sentido tiene? ¿Cómo sumamos X y cómo sumamos Y? ¿Cómo sabemos aquí esa diferencia? Chicos, piensen un poquito, traten de recordar algo, que si no, no tiene sentido la clase. ¿Cómo? Yo ya tengo aquí un centro parcial en cada uno de los rectángulos, pero ahora, ¿cómo encuentro uno que sea general? ¿Cómo encuentro un centro de gravedad? Eso es lo que me hace falta encontrar a mí, un centro de gravedad. Chicos, mientras ustedes piensan allí, me voy a demorar 5 minutitos en responder unos mensajes que me están pidiendo. Solo denme 5 minutitos máximo. Ok, chicos, regresé. ¿No se acuerdan? Ok. Vamos a calcular entonces nosotros el centro de gravedad en X. X, centro de gravedad. Sería igual. No, centro de gravedad. Déjenme ponerle una fórmula para que no sea complicado entenderlo. Si yo multiplico el centro de gravedad por la sumatoria, acá tengo sumatoria, por la sumatoria del área 1, del área subí, perdón, de todas las áreas, subí, el área subí, esto de aquí va a ser igual, va a ser igual a la sumatoria de
cierro paréntesis. Ok. Yo aquí tengo una fórmula. La fórmula, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que si yo quiero saber el centro de gravedad en X y lo multiplico por la sumatoria de todas las áreas, esto va a ser igual a la sumatoria de todas las áreas por todas las distancias en X. ¿Ok? Entonces, si yo despejo esto, ¿qué me quedaría? Quedaría más o menos, déjenme mejor copiarlo para no estar escribiendo mucho. Me quedaría aquí. Esto sería igual a que, a ver, hagamos la sumatoria, sería igual a un, esto sería igual, ahí está, a 1 al área 1 por X1. Dame un ratito, por X1 más área 2 por X2 por X2 más área 3 por X sub 3. Por X sub 3. Y acá abajo sería entonces área sub 1 más área sub 2 más área sub 3. Ya. Ok, ya despejamos, ya deducimos la fórmula. Como ya deducimos esta fórmula, ahora vamos a reemplazar los valores para saber qué es lo que tenemos. ¿Cuánto nos da? Control C, control V. Aquí tenemos esto de aquí. Cambiémoslo para hacerlo diferente. Okay. Entonces, ¿cuánto vale el área 1? Solo tenemos que reemplazar los valores. El área 1 vale 75, ¿verdad? Centímetros cuadrados. 75 por 12.5 sería, ¿verdad? 12,5. Más el área 2, que es 150, por 12.5 también, por 12.5, que valen X. Y el área 3 es igual a 125 por X3, que también es 12,5. Y esto va dividido para 75 más 150 más 125. Ok. Listo, chicos. Ya están reemplazados los valores.
ayúdenme a decirme cuánto es. ¿Cuánto da esto? Esto aquí lo voy a mover por acá para que me dé espacio. Voy a poner esta fórmula. Voy a poner esta. Voy a ponerla aquí. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto nos da, chicos? 12.5. Perfecto, más o menos. Ok. 12,5 centímetros, ¿verdad? Ya, ok, entonces estamos bien. Si ya lo verificamos dos, ya dos no nos vamos a equivocar exactamente en lo mismo. Ok. Ahora, con relación, ahora ya calculamos X, ya sabemos X, 12.5. ¿Dónde es 12.5? Medimos desde el 0 hasta el 12.5 y ya sabemos que en esta línea nos va a quedar con relación al eje. Ahora veamos en Y qué tan alto va a ser la cosa. Entonces, veamos aquí Y, claro, ahora vamos a calcular Y tenemos aquí, para no perdernos el hilo de la fórmula, la estoy reemplazando todas. Entonces aquí sería Y1, acá sería Y2, acá sería Y3. Y3. Y los valores vendrían a ser 75, pero, el, en el primer caso de Y dio 2.5, ¿verdad? No 12, sino 2.5. La secundaria es la misma, 150, y aquí nos dio 20. A ver, 75 por 2.5. Aquí no es más, por 2.5 más 150 por 20, creo que era el otro, ¿verdad? Más 125 por 37.5 que nos dio el 37,5. Ok, y abajo van los mismos datos. Entonces aquí dígame cuánto vale esa Y. Esto es Y. Y esto de aquí es Y. Ok, entonces venimos aquí y decimos que esto es igual a 22,5 centímetros. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pongámoslo mejor con rojo. Esto aquí. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo tengo que medir en X 12.5. O sea que vengo aquí 12.5, quedan todos los puntos. Se cuenta que 12.5 vendría a ser aquí. Como aquí está 10, 12.5 es aquí. Estoy haciendo un segmento más. ¿Ok? 12.5. Le voy a cambiar el color
para que no se nos confunda con las otras líneas. Ahí le voy a poner rojo ahora. Ya. Ok, ahí tenemos una línea. Y la otra dice 22.5. Vengo aquí hasta el 22.5 y hago otros segmentos, entonces 22.5. Aquí 22.5. Hago un segmento aquí y también lo pongo de rojo. ¿Ya? Entonces, el punto, este punto de aquí, esto aquí lo vamos a poner rojo. Este segmento lo vamos a poner derecho. Disculpen tantos puntos. Ya. Este aquí lo suprimimos. Este aquí lo suprimimos porque no tienen nada que hacer aquí. Y des en cuenta que mientras el centro del rectángulo da en 20, el de aquí va a dar en 22.5, o sea, va a dar un poquito más arriba. ¿Para qué? Para equilibrar de que aquí tiene más masa que acá. Entonces voy a eliminar este segmento de aquí para que no nos confunda. Voy a eliminar el segmento de aquí para que no nos confunda. Segmento de aquí también para que no nos confunda. Y este de aquí, ¿ya? Punto P, este punto, esta letra de aquí, la voy a eliminar y me va a quedar así. No, ese sí lo voy a resolver. Ya, entonces, déjenme aquí hacer invisibles las letras para poder graficarlo bien. ¿Ya? Entonces, mientras que un punto a ver, no sé por qué no se quieren poner en fuera de la línea. No se mueven. Ya. A ver si puedo ubicar el punto aquí. No sé por qué le ubico aquí el centro y me sale acá en la línea. Pero bueno, chicos, el tema es, el tema es que mientras un segmento, vamos a hacer el segmento de nuevo, con rojo, mientras un segmento nos dice que la intersección del segmento es un punto, la otra línea me dice que 22.5 que está aquí, vamos a cambiar de color, vamos a ponerlo verde, no, otro color, rosado, lila, ya, el otro me dice que el punto de intersección es aquí en medio, o sea que ahí donde lo hice, ahí donde lo hice. Ok, ahora sí, ya puedo dibujar el punto. Ten en cuenta que aquí donde tengo ese punto, mientras que el otro punto, perdón, lo hice no lo hice bien, es acá abajo. Este segmento de aquí es aquí, en 22.5. ¿Ya? Ten en cuenta que un punto está en, ahí sí. Ten en cuenta usted que el centroide del rectángulo es el puntito negro, pero el centroide de toda la viga es el punto azul B. ¿Sí lo estamos viendo? Entonces eso lo pudimos hacer con este cálculo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta que hacer hasta allí?
o algo que no esté claro. Chicos, se me fueron. Estamos haciendo un recorderis, ¿ok? Pero bueno, aquí no se acaba esto. Esa es la buena noticia, esto continúa. Ahora, yo ya tengo el centroide, los, los tres centroides ya los tengo. Ya tengo el centro de gravedad también. Pero ahora me falta encontrar el momento de inercia. O sea, ¿cuál es el momento de inercia? Cuando esa figura plana tú le pones la aguja y eso no se te va a mover para ningún lado. O sea, queda estático. Y para llegar a ese momento de inercia, nosotros tenemos que resolver un problema, un teorema que se llama el teorema de Steiner. ¿Ok? Entonces, voy a mover un poquito para acá. Esto va a salir de ahí para poder escribir, para poderle decir aquí que tenemos que saber el teorema de Steiner. ¿Han escuchado alguna vez este teorema? No. Bueno, te han venido con pocas ganas de hablar hoy día. Chicos. Ya. Teorema de Steiner. Ahí está. ¿En qué consiste el teorema de Steiner? Nosotros podemos aquí poner la fórmula del teorema para que ustedes recuerden. Y dice que si yo quiero encontrar la inercia con relación al punto X, esto va a ser igual a la inercia inicial en X más el área por la distancia de Y al cuadrado. Déjenme ver si lo escribí bien. Sí, ahí está. De Y al cuadrado. Y si yo quiero saber cuál es la inercia, control C, déjenme pegarlo aquí. Y si yo quiero saber cuál es la inercia con relación a Y, escribir bien la fórmula. Con relación a Y, va a ser igual a la inercia en Y por la distancia de X al cuadrado. Ok. Ahí tengo la fórmula que nos habla del teorema de Steiner. ¿Ok? Ahora, aquí viene una parte que es muy importante. Cuando, déjenme ubicar aquí donde trabajamos hace un momento. Aquí está. Es que quería las figuras geométricas porque, bueno, ya no sabemos la figura geométrica, ya para no complicarnos aquí porque estoy dividiendo la pizarra. Eh, Voy a salir mejor un ratito de aquí, voy a hacer grande esta pantalla para tener más espacio de trabajo. Ya. Teorema de Steiner. Entonces, cuando nosotros calculamos el teorema de Steiner, ¿se acuerdan que hace un momento nosotros habíamos dibujado aquí, por ejemplo, habíamos hecho un cuadrado? Y en este cuadrado teníamos por este lado
la altura, por este lado teníamos la base, y estamos hablando nosotros aquí linealmente, porque estamos hablando de las líneas principales, que esta línea de aquí, déjenme hacerle otro color para poder diferenciarla. Esta línea de aquí, para nosotros se llama X, y esta línea de acá se llama Y. Ok, aquí yo tengo la Y y tengo la X. Listo. Cuando nosotros calculamos por el teorema de Steiner, las condiciones cambian. Des en cuenta que aquí yo tenía un centro de gravedad que quedaba justo en el medio, donde las, donde las líneas coincidían, ¿verdad? Donde dividíamos eh, donde dividíamos esto en dos partes. Entonces nuestro centro de gravedad, perdón, nuestro centroide sería, chicos, no puedo capturar el centro ahí, pero ustedes ya me entienden que esto que está ahí un poquito viradito, de eso es que le estoy hablando, ¿verdad? Esto es para que, ok. Lo importante aquí es saber dos cosas, de que ya esas opciones ya no me sirven. En el teorema de Steiner, si yo tengo aquí, en este puntito aquí es el centro de gravedad, ahora la fórmula va a cambiar con respecto a, como yo ahora voy a hablar de inercia, la inercia con relación al punto, al, la inercia con relación al punto inicial de X sería igual a qué? Si vemos la figura, sería igual, déjenme hacer una fracción, sería igual a la base por la altura al cubo sobre 12. Esa es la fórmula. Para saber la inercia en X, en un cuadrado o en un rectángulo. ¿Ya? Ahora, si yo quiero saber la inercia en Y, control C, si quiero saber la inercia en Y, es lo mismo, pero cambiando la base por la altura. O sea, estamos hablando aquí en Y, sería entonces la altura por la base al cubo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que nos podemos fijar aquí con esto que les estoy mostrando? Que esto que es la base, esta es la altura. Si yo giro para cualquier lado este cuadro, la altura va a ser la base y la base va a ser la altura, ¿verdad? Entonces, Y, como siempre Y me mide en vertical, yo tengo que, esta fórmula me permite hacer precisamente esa relación. Pero como cultura general, para nosotros mismos, si esto de aquí ya no fuera un cuadrado, si fuera un triángulo, digamos que es un triángulo, disculpen que yo me demore tanto en esto, pero es que si ustedes no dominan la geometría, es súper complicado que ustedes puedan resolver problemas físicos, porque, porque no se podría resolver. Entonces, si
si el caso fuera que este es un triángulo, que se acuerdan ustedes que ahora el centro de gravedad estaba un tercio, ¿verdad? El puntito, déjenme poner el puntito más o menos, el puntito quedaba por aquí. Más o menos el puntito quedaba ahí a un tercio de la base y a un tercio de la altura. Entonces la fórmula para encontrar esto sería base por altura al cubo, pero dividido para 36. ¿Por qué? Porque 12 por 3 es 36. Y en el otro caso, en Y, sería lo mismo para 36. Ya tendríamos ahí dos fórmulas. Ahora, si más allá de eso, la figura fuera una circunferencia, esta es la circunferencia, nosotros ya sabemos que aquí adentro teníamos ese puntito, ¿verdad? Y ese puntito iba a ser tanto para X como para Y, tiene exactamente la misma medida porque es el radio, ¿ya? Tiene exactamente la misma medida, o sea que si esta fuera una línea de esta puede ser una línea de X, sería más o menos ahí pegadita, y la línea Y quedaría aquí. Ahí tendría X y Y. Entonces, este de aquí sería el centro de gravedad. Centro de gravedad. Este sería el radio. Este también sería radio. ¿Ya? Entonces, como ambos están, como es una circunferencia y siempre van a estar a la misma distancia, entonces aquí solo se va a considerar que la fórmula para resolverlo es la inercia, perdón, la inercia en aquí, la inercia inicial en X, coma, punto y coma, o en Y, esto con minúscula, perdón, en X o en Y, sería igual a que ustedes ¿cómo resuelven la figura geométrica? Sería igual a pi por el radio al cuadrado, perdón, por el radio a la cuarta sería, por el radio a la cuarta, sobre 4. Si trabajara con diámetros, entonces sería pi por diámetro al cuadrado para 4. Aquí es radio a la cuarta porque radio a la cuarta es lo mismo que un diámetro al cuadrado, ¿verdad? Podemos utilizar la fórmula que sea para resolver figuras circulares. Entonces ya estamos hasta allí. ¿Ok? Entonces, si aplicamos nosotros estas formulitas que he presentado aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Si aplicamos esa formulita, por ejemplo, como estamos hablando de cuadrado, estamos hablando de esta parte de aquí, podemos nosotros saber cuáles son los puntos de inercia en cada uno de los puntos. Podemos saber cuál es el punto de inercia en cada uno de los puntos y reemplazamos los valores. Déjenme hacerlo más grande. Ahí se lo ven bien, ¿verdad? Entonces, esta fórmula que está aquí la voy a copiar acá. Como siempre le voy a cambiar el colorcito para que no nos confunda. ¿Ya? Y tenemos aquí, y reemplazamos los valores. Si queremos saber en X, vamos a hablar del primer rectángulo que medía 15 de base
por 5 de altura. Un ratito. Ahora sí, control C, control V y control V. Ya. Entonces, yo aquí tendría, déjenme corregir, sería la inercia de X1, acá sería la inercia de X2, y acá sería la inercia de X3, que son los tres triángulos que nosotros tenemos. Estamos calculando del mismo gráfico. Entonces, en X2, el área era 5 por 30, ¿verdad? 5 por 30. Si no saben de qué estoy hablando, me estoy refiriendo. Exacto. Entonces estamos hablando del triángulo de aquí. Este de aquí era 15 por 5. Este de acá es 30 por 5. Y este otro es 25 por 5, ¿verdad? Ok, nos cambiamos de nuevo acá entonces. El tercero sería 25 por 5. Y ahí tendría un valor. Ahora, ¿ustedes en qué me ayudan? Yo ya tengo aquí una parte de la fórmula del teorema de Steiner, que, que no sé si lo perdimos. Déjenme buscárselo para continuar. A ver, déjenme ver dónde está. Aquí está el teorema de Steiner. Cuando quiero, aquí estoy calculando la X, entonces esta es la fórmula de aquí, y esta va a ser la fórmula para calcular la Y, que es al revés. Y este es el teorema de Steiner, lo pongo aquí para que no se nos vaya de la vista. Ahí, ahí sí, ¿verdad? Ya está. Entonces, continuemos desarrollando la fórmula. Ya tengo la primera parte, lo que vale el área, lo que vale la inercia, perdón. Ahora necesito sumarle más el área. ¿Cuánto era el área? Del caso 1, 75 por, abro paréntesis para hacer una operación, teníamos, déjenme encontrar aquí, teníamos aquí, como estamos hablando de este, 75, 15 por 5, 75, ya tengo el área. Ahora sabemos que nos daba 22.5. ¿A qué distancia estoy aquí en X? Perdón, la distancia sería en Y. Déjenme mirar allí. La distancia. Ya. A ver, aquí hay algo que tengo que explicarles. La distancia, ¿a qué distancia me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la distancia que hay entre el punto del centro de gravedad con relación al punto del centroide de ese primer triángulo. Entonces, si yo veo la distancia, voy a tener que hasta aquí, hasta el punto azul, ¿cuánto hay? Hay 22.5. Pero tengo que restarle los 2.5 de aquí, ¿verdad? Porque si marco esta distancia, imaginémonos que salgo en la misma línea de aquí, déjenme ponerle un segmento. Estoy aquí, estoy en esta línea, ¿verdad? Y quiero llegar hasta la mitad de aquí, o sea, estoy hablando de un punto que sale allí y llega hasta aquí. Llega, oh, llega hasta aquí, hasta aquí.
Voy a poner para acá. No está ubicado ahí exactamente, está ubicado en el centro, sino que como hay muchas líneas, yo se lo estoy graficando aquí. O sea, la distancia general es esta, el punto P. Pero la distancia del primer centroide de la primera figura, el primer triángulo, es esta. Como esto medía de altura 5 y era dividido para 2, significa que del punto rojo a la línea de X hay 2.5. Como yo hasta acá arriba tengo 22.5 menos los 2.5, entonces me va a dar como resultado. Sí, exacto. Esperen un ratito. ¿Cuál mide 30? No. Es aquí, el centroide es en el 20. El azul, miren, el centroide es el negro. Yo estoy midiendo la distancia entre el punto azul P y el punto M que está aquí, donde está la manito. Sí, sí lo estamos mirando. Entonces yo tendría aquí, cuando ya operabilizo la fórmula, yo tendría aquí 22.5, que es donde está el menos 2.5. Y eso es lo que iría al cuadrado. Iría al cuadrado porque la fórmula aquí dice D por la distancia en Y al cuadrado. Estoy sacando por eso las distancias verticales. Alejemos esto un poco más. Entonces, entonces tendría eso. Si ustedes me ayudan, ¿qué distancia tengo aquí? ¿Qué valor me daría esta primera inercia en X? Mientras ustedes calculen, yo voy avanzando el otro. Sería aquí más. El área es 150 segundos, que multiplica 22,5 menos 20 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Listo? Dime este resultado alto. ¿Cuánto te dio? Perfecto. No te olvides que son centímetros. 30.100, 30, 155 o 106. Ya. ¿Y qué unidad aquí? A ver, dime. Irían centímetros a la cuarta. ¿Ok? Listo. Entonces, yo ya avancé un poquito el segundo ejercicio, la segunda inercia en X2. Entonces, tenemos que perdón, tenemos aquí, déjenme hacer este chiquito, tenemos aquí el 2, quiere decir que la distancia 2, dense en cuenta, 5 por 30, o sea, 5 de base por 30 de altura. Y ahora tengo que el área es 150, porque 5 por 30 es 150, por 22.5, que el punto P queda en 22.5, dense en cuenta, 22.5. Pero ahora la distancia nos va a ser de ese punto P a este punto negrito. Este punto negrito está en 20. ¿Por qué? Porque como era 30, la mitad es 15, más los 5 de aquí abajo serían 20, ¿verdad? Entonces sería 22,5 menos 20 al cuadrado. ¿Sí me están entendiendo? Donde tengan dudas, pregúntenme, que yo no tengo ningún problema en satisfacer sus necesidades académicas.
No, fue que me equivoqué en poner el paréntesis. Está bien, tienes razón. Oye, es que yo estoy enredado con todas estas fórmulas aquí, aprendiéndolas a dibujar. Uf, ahora se borró. A ver, eh, sería 150, 150 eh, por, ahí abro paréntesis para hacer la resta, perdón, y sería 22,5 menos 20 paréntesis, ahí sí, ya, ahí dígame en cuánto sale. 187,5 centímetros a la cuarta. Continuamos con el tercero. Entonces el tercero, seguimos la misma fórmula y el área del tercero era 125, ¿verdad? 25 por 5, 125, sí. 125 por, ahora veamos por cuánto es esto. Veamos el dibujito y des en cuenta. Ahora yo voy a medir la distancia de aquí, miren. Desde aquí, desde el centroide del rectángulo de arriba hacia el punto P, esta distancia. Entonces, el centroide, ¿a qué altura queda? Dense cuenta ustedes que llega aquí hasta el 40. ¿Por qué? Porque tengo 30 más 5 y más 5, 40. Pero aquí este 40 hay que quitarle este 2,5 de aquí arriba. ¿Por qué? Porque el centroide queda aquí en medio, no queda acá en la línea, sino aquí en medio. Entonces sería 37,5. Voy a escribirlo acá. 37,5 menos ¿cuánto? Menos la altura del centroide, porque el centroide está a 22,5 aquí, entonces tengo que eliminar este 22,5 para que me quede esta distancia con relación a la distancia de acá. Entonces tengo menos 22,5 y esto va al cuadrado. Y sería igual en superación a cuánto. 28.385,42 a la cuarta, exacto. Listo. ¿Ya? Entonces ya vamos por ahí. Ahora, como yo ya tengo la inercia de los tres puntos en X, yo, ¿qué necesitaría aquí abajo? Necesitaría la sumatoria de esa inercia, igual entonces esto a, a la inercia por el total en X. Entonces procedemos a sumarla. Y sumándolo, ¿cuánto nos daría? Nomás sumamos los totales. 17 centímetros a la cuarta. Listo, entonces ya tenemos X. Ya tenemos una noticia. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo, pero ahora con... Entonces, vamos a hacer esto de aquí. Vamos a ponerle aquí Y1, y procedemos a reemplazar estos valores
Vamos a reemplazar los valores, sería y1 sería 5 por 15, solo que ahora es al revés, ¿verdad? Es lo mismo que está aquí, pero ahora es al revés. Ahora el que va al cubo es el 15. Ya. Dividido para 12, está bien. Más el área, que es 75, igual que es la misma área, ¿verdad? 75, que multiplica, abro paréntesis. Ahora des en cuenta en Y, como en Y tiene que ver con la distancia de X, ¿qué es lo que pasa con X? Miren, pónganme en atención. Ahora, la distancia de X es la que hay desde aquí hasta el centroide. Desde aquí al centroide y desde aquí de la línea de Y al centroide. Si ustedes se dan cuenta, esa distancia en Y en todos los casos nos dio 12.5, ¿verdad? Quiere decir que como el punto de inercia de toda la viga es 12.5, menos 12.5 va a ser 0. Pero sin embargo yo lo voy a escribir aquí. Voy a poner que el área es 75 y solo por asunto didáctico le voy a poner que 12.5 menos 12,5, cierro paréntesis, y esto va al cuadrado. Al cuadrado, y esto a cuánto sería igual. A mí, espérate, déjame poner la fórmula, 1406,25. A todo le da lo mismo. 1400,25 centímetros a la cuarta. ¿Ya? Ahí está el total. Entonces, para que no nos confundamos, lo que tenemos que tener presente es que 12,5 menos 12,5 es 0, ¿verdad? 0 al cuadrado es 0. Y todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, lo que tendría que hacer nomás es la operación de aquí. 5 por 15 al cubo para 2. Pero por efecto didáctico lo escribimos para que sepan por qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? Control C. Ahora busquemos busquemos las otras inercias de Y. Ahora buscamos la inercia de Y y de Y2. Y en Y2 era la altura es 30 multiplicado por 5 al cubo sobre 12. El área era 150, ¿verdad? Si eran 30 por 5, 150. La altura vendría a ser lo mismo. La distancia viene a ser lo mismo. Entonces, ¿cuánto nos daría esto de aquí? En Y. 312,5. Y en el otro de los casos sería 5, 5 por 25. Y el área del tercero era 125. ¿Y aquí cuánto nos daría? ¿Tú estás segura? No debe darte tanto.
6.510, más o menos 41. Ya. Ahora, hacemos la sumatoria de Y. Vamos a tener ¿cuánto nos da? Ok. Entonces, mágicamente, chicos, sabemos que la inercia de esta viga queda en X a 70.729 centímetros a la cuarta y en Y a 8.229 centímetros a la cuarta. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta que hacer de todo el relajillo que hemos hecho aquí? Déjenme hacerlo un poco más pequeño para que vean que hemos calculado bastante. Dense en cuenta todo lo que hemos estado haciendo. Por aquí. Por acá. Chicos, ¿tienen preguntas que hacer? Ok. Entonces voy a dejar de presentar y voy a dejar de grabar, que con esto es suficiente para los chicos.